Buenas tardes, mi nombre es Jesús María Angulo Sampaio y hoy vengo a mostrarles dos medidas de potencia eléctrica y con un poquito de énfasis o la importancia que ellos tienen en los centros de procesamiento de datos. Entonces, esas dos unidades de medida de potencia que les voy a tocar son el kilowatt y kilovatios, que de pronto a algunas personas se les hace similar los términos, pero voy a tratar de explicarle de una forma breve, rápida y sencilla para que entendamos un poquito estos dos conceptos que apenas los estoy conociendo y he salido también de la duda en que estaba con ellos anteriormente. Entonces, el primer término que les voy a explicar se llama el watt, o lo vamos a tomar como su unidad de medida en kilowatt o por convención. Entonces, es una unidad de medida que permite identificar la cantidad de energía entregada y absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Todo esto relacionado a términos de electricidad. O sea, que ellos van a estar dependiendo de una ley, la ley de Watt o potencia eléctrica, la cual nos permite medir el consumo de electricidad de un aparato eléctrico en un segundo, ¿sí? Y que su unidad de medida es una W, o sea, un watt. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esta potencia eléctrica? La podemos identificar con una P mayúscula y la cual va a ser igual a ¿qué? Al voltaje por la corriente del aparato y que a su vez va a dar como unidad de medida un watt. Pero nosotros sabemos, de pronto identificamos por conversión, que un kilowatt es igual a ¿qué? A 1000 watts. Listo. Teniendo en cuenta ya la forma como podemos convertir nosotros ya algunas mediciones. Luego tenemos el término del kilowatt, pero ¿qué? Expresado en watt por medio de esta gráfica podemos identificar o nosotros hemos identificado que hay aparatos que al momento de comprarlos en la referencia siempre va a estar identificado con un valor del consumo que ellos tienen durante un segundo. ¿Esto qué es? Ahí lo podemos identificar de esta bombilla que de una imagen ya muy vieja, pero hoy en día nosotros tenemos cuáles, los que las bombillas ahorradoras, que vienen consumiendo de 20 y 10 watts. Listo. Por otro lado, vamos a tocar el siguiente concepto, el cual es vatios o kilovatios, pero que nosotros identificamos por medio de una definición en inglés que lo siguiente, el vatio proviene del término en inglés watt, o sea, que en el español vatio es igual al término en inglés watt, pero generalmente nosotros nos referimos a un vatio que es una magnitud de potencia, o sea, la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de un voltio
y una corriente eléctrica de 1 amperio. Se escucha el término un poquito engorroso, pero ya son definiciones que están, que están ya en libros o documentos donde puedes sacar el texto. Pero como estamos enfocados son a temas de kilowatt y kilovatios para medición de consumo de energía, entonces vamos a mostrar lo siguiente, que un kilovatio es una unidad de medida de consumo de energía, como lo hacen los kilowatts, exactamente. ¿Pero qué? Que esta mide el uso de electricidad de un dispositivo aparentemente. O sea, que puede ser un valor un poquito más alto de lo que es el kilowatt. O sea, esa es una medida más o menos no estandarizada, sino que puede alcanzar ese elemento, dicha capacidad. ¿Listo? Entonces, aquí se ve una imagen donde se puede diferenciar que es un transformador y en la parte de abajo dice 45 kilovatios. ¿Qué quiere decir? La capacidad total de lo que puede soportar dicho transformador de consumo. Listo. Pero nosotros vamos a ver claramente que esos dos conceptos son muy diferentes, aunque nosotros los veamos como casi similares. Por ejemplo, ya que nosotros de pronto hemos visto que la similitud en concepto es casi la misma, basada en qué, consumo de energía o medición, pero que es muy diferente. Estos dos tipos de mediciones la podemos diferenciar fácilmente por un factor de potencia. Este factor de potencia, que matemáticamente está representado por el coseno del ángulo entre la corriente y la tensión. Perdón. Entonces, ¿qué haríamos? Donde nosotros podamos explicar la diferencia de las dos, vamos a ver un ejemplo sencillo. Y luego de este ejemplo le mostraré por qué se diferencian dichas dos magnitudes. Entonces, el siguiente ejemplo dice, si tenemos un computador que consume 2000 watts, o sea, 2 kilowatts, y el factor potencia es del 60%, tendríamos que un kilowatt sería expresado de la siguiente forma: kilovatios es igual a kilowatt sobre el factor potencia. Y realizando esta operación matemática, tendríamos un resultado ¿qué? De 3.33 ¿qué? Kilowatt. O sea que ese sería ¿qué? El valor de consumo en kilovatios de ese computador, pero que ojo, no sería el valor real de toda la capacidad del dispositivo, porque lo vamos a mirar en la siguiente gráfica o en la siguiente imagen con algo detallado rápidamente y fácilmente, y es lo siguiente: la diferencia entre kilowatt y kilovatio. Si nosotros miramos claramente en esta imagen, podemos identificar algo que es que una bebida de cerveza. Listo. Entonces, aquí podemos ver desde dónde hasta dónde va qué, un kilowatt, y de dónde hasta dónde va qué, un kilowatt. Entonces, ¿qué podemos decir? Que imaginando los contenidos totales de un vaso de cerveza, sabiendo que el líquido sería qué, la capacidad de energía de un aparato, y la espuma sería qué, la cantidad de qué,
de valor casi siendo casi siendo una capacidad, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque estamos mirando que todo el contenido del vaso estrictamente o claramente podemos identificar que la capacidad más o menos neta es que la zona amarilla, y el resto es algo como si fuera una dispersión de algunas partículas que hay ahí. O sea, que solo la parte líquida de cerveza sirve para saciar la sed. ¿Y este sería qué? En los términos de electricidad sería qué? El kilowatt. ¿Sí? Y el resto sería el kilovatio. Y todo eso sería dependiendo, aquí habría como habría aquí que la información sería ¿por qué? Por el factor potencia, el que le mencioné ahorita anteriormente. Listo, todo eso utilizando esa fórmula, de ese valor saldría el kilowatt. Entonces, nosotros hoy en día vamos a mirar que todo esto va a estar reflejado en esto más este espacio que hay de aquí a aquí. Todo, ¿por qué? Por el valor de factor potencia. Listo. Entonces, esto es una transformación que se puede hacer brevemente entre los dos. Pasar de kilowatt a kilovatio y de kilovatio a kilowatt. Todo dependiendo ¿qué? Del factor potencia. Listo. Luego miraríamos que estas dos mediciones son muy importantes en los centros de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nosotros identificamos o tenemos la claridad de todos los dispositivos que tenemos en nuestro centro para así poder mirar qué cantidad de energía utilizamos, qué cantidad de energía desperdiciamos, qué cantidad de energía vamos a necesitar. Y así por medio de ello nosotros ¿qué? Controlar o mitigar todo esto. O sea que kilowatt y kilovatio nos va a permitir que tener una aproximación muy clara que de tanto las instalaciones eléctricas, de todos los equipos de cómputo, de todos los equipos eléctricos, de todo el almacén donde están las cosas con electricidad, para así que tener una aproximación o un promedio de cuánto nosotros nos estamos gastando de electricidad en un tiempo determinado. Listo, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda o algún aporte, estoy disponible, muchachos, profe, para el desarrollo de esta actividad. Creo que aprendí, antes tenía la confusión de lo que era un watt con un vatio, pensaba que era lo mismo, pero con esta investigación me doy cuenta que son dos términos diferentes, pero que poco a poco uno va identificando todo esto. Muchas gracias por la atención prestada y espero sus aportes.